Y estamos recordando cosas que nos ayudan a entender por qué, cuál es la razón, por qué somos protestantes, ¿verdad? ¿Por qué en el siglo XVI nació la iglesia protestante despegándose del tronco, por decirlo así, y sale una rama de ese árbol, y esa rama es la iglesia protestante, que tiene muchas ramificaciones? Uno de estos días vamos a ver una gráfica donde se ven todas las ramificaciones de la iglesia protestante, o por lo menos las principales, o la mayoría. Pero vayamos a la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 17. El versículo clave para Martín Lutero fue Romanos 1:17. Dice el apóstol Pablo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Eso para nosotros suena muy normal, muy familiar, pero para Martín Lutero fue como haber descubierto, ¿verdad? Algo completamente nuevo para su vida, que trajo la paz a su corazón, la seguridad de su salvación solamente por la fe en Jesucristo, sin que él tuviera que hacer obras aquí, obras allá, hazañas aquí, hazañas allá, sino solamente confiando en Jesucristo. Y vayamos al libro de los Hechos, en unas palabras del apóstol Pedro, Hechos 4:12. El apóstol Pedro dice estas palabras: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué nombre es ese? ¿Qué persona está hablando? ¿De qué persona? De Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, cuando estaban delante de las autoridades, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, en otras palabras, fue Jesús que lo sanó, no nosotros lo sanamos, dice Pedro. Y este Jesús es la piedra angular, es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, pero ha llegado a ser la piedra principal, la cabeza del ángulo. Y entonces dicen estas palabras: y en ningún otro hay salvación. Nadie nos puede dar salvación sino solamente Jesucristo. Bueno, vamos a ir un poquito más. El miércoles hablamos acerca de algunos cambios que fueron ocurriendo a lo largo de los siglos. Poco a poco la Iglesia Católica Romana fue apartándose de la palabra del Señor, dando lugar a doctrinas que no son bíblicas, que no tienen base bíblica, y que llevaron a la gente a un montón de prácticas que no tienen respaldo en la palabra del Señor. Entonces, para nosotros, los latinoamericanos, muchas cosas, nosotros o nuestros padres crecieron con muchas prácticas religiosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Para ellos eran totalmente normales y eran hasta sagradas, ¿verdad? Pero que no tenían su base en la palabra del Señor. Hablamos el miércoles acerca de cómo la iglesia fue cambiando respecto al concepto de la iglesia, de la salvación, del perdón de los pecados, y fue cambiando en el concepto de los sacramentos. La Biblia nos habla de 2 sacramentos, pero ellos llegaron a tener 7 sacramentos, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de prácticas, otras prácticas que la iglesia fue desarrollando a través de los siglos y que poco a poco la fueron llevando muy lejos de la palabra del Señor. Lejos, pero lejos, ¿verdad? Usted seguramente ha escuchado el término Mariología. Se refiere a exaltar a la Virgen María a un alto nivel de veneración que en la práctica llegó a ser adoración. Adoración. Si somos cristianos, si somos bíblicos, no podemos adorar a nadie que no sea Dios. A nadie. Es diferente a reconocer a las personas,
como el lugar de María, la madre del Señor Jesucristo, por supuesto que tiene un lugar privilegiado en la historia, en el plan de salvación. Es la madre de Jesús, fue la madre de nuestro Señor, pero no le adoramos, ni le oramos, ni le pedimos que haga milagros, ¿verdad? Porque eso no está en la Biblia. Así que estos indicios, los primeros indicios de esta exaltación ya fuera de la palabra del Señor, o sea, una exaltación exagerada, imagínense, ya desde el siglo III después de Cristo, esto empezó a tomar fuerza. Y lo que dijo un líder de la iglesia fue lo siguiente: nadie puede tener a Dios como Padre si no tiene a María como madre. Es decir, ya le estaban dando un lugar más de lo que le concede la palabra del Señor. Y en el siglo V, el emperador Marciano hizo una declaración y dijo: halladme el cuerpo de María. O sea, el cuerpo de María que había muerto, por supuesto, ¿verdad? Pero dice, como no sabían dónde estaba el cuerpo de María, dice: halladme el cuerpo de María, quiero edificarle un templo especial para ella, ¿verdad? Entonces, poco a poco esto fue creciendo, la excesiva veneración a María se fue convirtiendo en adoración a María. Y la iglesia no lo detuvo. La iglesia no lo corrigió, las autoridades no dijeron: no, esto no es correcto, esto no está bien, ya esto es un exceso. No lo hicieron, sino que esta práctica fue creciendo hasta llegar a hacer declaraciones ya totalmente fuera de la palabra del Señor, como estas: María es la madre de Dios. Dios no tiene mamá, Dios no tiene papá, Él es Dios, no tuvo origen, siempre ha sido, siempre será, es eterno. Pero miren qué declaración tan absurda: María es la madre de Dios. No, esto es totalmente antibíblico. Otra declaración: es la reina de los cielos. ¿Dónde la Biblia le concede ese lugar? No, para nada. Y finalmente le dieron el título de corredentora con Cristo. A través de los siglos, miren cómo la iglesia fue llegando tan lejos, pero tan lejos. María llegó a ser entonces la madre de Dios, la reina de los cielos y la corredentora, como si ella hubiera estado con Cristo en la cruz también crucificada. No, hermano. Solo uno subió a la cruz, solo uno pagó el precio de nuestra redención y solo uno derramó su sangre. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro dice: en ningún otro hay salvación. Nadie es co-salvador, nadie es co-redentor. No, solamente Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces, todas estas prácticas en la vida de las personas fueron haciendo que la gente se hiciera terriblemente idólatra, sin tener base en la palabra del Señor. Recuerden, la Biblia es la base de la doctrina, es la base de la fe, de la doctrina y de la práctica. Pero si usted tiene una doctrina equivocada, usted va a tener prácticas equivocadas. Si usted tiene la doctrina de pedirle a María que le haga milagros, si usted cree en esa doctrina, usted lo va a practicar. Algo completamente fuera de la palabra del Señor. Porque si usted lee los evangelios, si usted lee las epístolas de los apóstoles, jamás en ningún lugar ninguno de ellos enseñó eso. Nunca. Si hubiera sido algo tan importante, lo hubieran enseñado, claro que sí, pero no. Hay algo que va junto, que es la intercesión de los santos. Los cristianos que habían sufrido el martirio en las cruentas persecuciones contra el cristianismo, esos cristianos que dieron su vida por su fe, como veíamos en esta mañana, ¿verdad? Como Juan Paz, que él solamente tenía que retractarse de sus creencias bíblicas para salvar su vida. Solo con eso salvaba su vida, pero él no se retractó. Él dijo: me muero por creer en lo que dice la palabra del Señor y no me hago para atrás. Así que lo que hermanos digo. Entonces, estos mártires de los primeros siglos de la iglesia se volvieron en héroes. Y eso está bien, verdaderos ejemplos de fe, personas dignas de ser imitadas, los mártires, claro que sí, dieron su vida por Jesucristo. Pero poco a poco ellos fueron tomando en la mente
y en la práctica de las personas fueron tomando también un lugar cada vez más alto, más alto, más alto, más alto. Llegó el día en que se empezó a poner o a guardar o a escribir el lugar y la fecha del martirio de cierto cristiano o de cierta cristiana. Murió en tal fecha y en tal lugar. Murió en tal fecha y en tal lugar. Murió en tal fecha y en tal lugar. Y si hoy usted toma un almanaque de esos antiguos, ¿qué va a encontrar? Cada día tiene el nombre de qué? De un santo o de una santa. O sea, sí son santos en el sentido de que fueron hijos de Dios. Todos los hijos de Dios son santos, pero ellos se convirtieron en héroes por su vida ejemplar o por su muerte en el martirio. Dieron su vida por Cristo. Entonces ellos empezaron a tener un lugar del calendario, tal fecha, San Calapio, San Felipe, San Juan, San Ireneo, lo que sea. Entonces la gente poco a poco empezó a desviar su oración a Dios, que solamente debemos orar a Dios. Empezó a orar a los santos, que porque ellos estaban cerca de Dios. Entonces, San Calapio, ayúdanos, intercede por nosotros. Santo Tomás, intercede por nosotros. O San, y si para ti un santo era el mero o el más milagroso, entonces será tu favorito, ¿verdad? Tenías ahí tu altar y tu santo favorito porque para ti era el más milagroso. Entonces, el reconocimiento de estos héroes de la fe se convirtió en idolatría. Porque la Biblia dice claramente, la palabra dice claramente, no vas a fabricar ninguna imagen de ninguna figura humana, de ninguna figura del cielo o en la tierra o debajo de la tierra. No vas a fabricar ninguna figura y mucho menos te vas a inclinar a ellos. Hermanos, ¿se acuerdan que hace años aquí en el parque pusieron un monumento a la Biblia? ¿Se acuerdan? Creo que yo estuve ahí el día que lo inauguraron. Y traía los 10 mandamientos. Todos los 10 mandamientos. Y ahí decía, no te inclinarás ante ninguna imagen. Y a alguien no le gustó y lo mandó a cambiar. Y quitaron los 10 mandamientos y pusieron otra cosa, que también es bíblico, ¿verdad? Pero ¿por qué quitaron eso? ¿Saben por qué? Porque tenemos un pueblo, el pueblo mexicano es muy idólatra. Entonces, que no toquen a tus santitos, porque entonces, pero la Biblia no enseña eso. Ese es el gran problema. Como yo les decía, les platiqué en la mañana de aquella persona que yo escuché en el radio, ¿verdad? Creo yo que era un sacerdote de una autoridad porque hablaba así. Entonces él decía, ningún santo hace milagros, ninguna virgen hace milagros, todos los milagros los hace Dios. Y yo dije, caray, este hombre se está leyendo la Biblia, pero que le enseñan eso a la gente para que la gente no sea tan idólatra. Así que mi hermano, el número de santos a través de los siglos fue creciendo y el calendario se llenó de tal modo que la iglesia tuvo que decir, no, tampoco podemos estar poniendo como santo a cualquiera, ¿verdad? Tienen que tener ciertos requisitos para considerarle un santo. Y luego entró en escena la canonización, que nosotros hemos oído en algunos momentos. ¿Quién fue la primera persona canonizada? En el siglo X, San Uldarico fue el primer santo canonizado. Entonces, esto a través de los siglos fue una práctica que alejó a la gente de Dios. En vez de que toda tu fe esté puesta en Dios y en su Hijo Jesucristo, ahora tu fe está puesta en ellos, sí, pero también en los santos y en la Biblia. Entonces, eso no es bíblico, no está de acuerdo a la palabra del Señor. Ningún hijo de Dios puede tener imágenes en su casa, menos inclinarse y pedirle y adorarle, porque entonces usted se ha convertido en un idólatra. Pero a través de los siglos, todas estas prácticas se fueron desarrollando, y si nosotros vemos todo el esquema
entonces entendemos por qué se levantaron estos reformadores que mencionamos en la mañana, en el siglo XII, en el siglo XIII, en el siglo XIV, en el siglo XV y Lutero en el siglo XVI. Estos reformadores decían, la palabra de Dios no enseña eso. Ellos se oponían al tremendo poder que desarrolló el Papa. Poco a poco, esto no fue luego, fue un proceso. En los primeros siglos, los obispos eran muy respetados, los obispos de la iglesia, los supervisores. Y poco a poco el obispo de Roma llegó a tener el lugar prominente por encima de todos los obispos, el obispo de Roma. Así que poquito a poquito, los obispos fueron tomando mucho poder. Entonces, llegó el día cuando el obispo de Roma usó el título de Papa por primera vez. Fue León I en el siglo V. Usó ya el título de Papa. Y él decía que era un descendiente directo del apóstol Pedro y que por lo tanto había recibido toda la autoridad porque era un descendiente directo del apóstol Pedro. Y ahí comenzó la idea de que el apóstol Pedro había sido el primer Papa. Cosa completamente falsa, ¿verdad? La Biblia no enseña eso. Pero el obispo de Roma llegó a convertirse en la Edad Media en un hombre muy poderoso, exageradamente poderoso. Se le llama el absolutismo papal, o sea, lo que el Papa decía era la última palabra. Si él decía, este es un hereje, él y la hoguera, pobrecito, lo quemaban. Este es un hereje, lo excomulgamos y persíganlo, como hicieron con Lutero y otros, igual, ¿verdad? Tenía un poder increíble. Ese poder, ese gran poder del Papa alcanzó su punto más alto, su punto más elevado en el siglo XIII, con el Papa Inocente III. Él llegó a ser el Papa más poderoso de toda la historia en el siglo XIII. De tal manera que él tenía tanto poder, hermano, que él ponía reyes y quitaba reyes. Y si dos reyes no se llevaban, él, por sus intereses personales, hacía que firmaran la paz. O sea, tanto poder tenía el Papa. En el siglo XIII llegó el máximo poder. Así que su influencia era tan grande. Inocente III, a los 27 años ya era cardenal y a los 37 ya era el Papa. Tenía muchísimo poder. Entonces, por su gran influencia, entonces él desarrolló otras ideas, otras prácticas. Allá en el Concilio Laterano, en el siglo XIII, se estableció oficialmente el dogma de la transubstanciación, que ya explicamos, y el sacramento de la penitencia. Ya quedó como otro sacramento más establecido oficialmente por la Iglesia, la penitencia. Y también en este concilio se estableció la Inquisición, que todos hemos escuchado, la Inquisición. Así que este Papa Inocente III, que alcanzó la cumbre del poder papal, él tenía una aspiración. Él aspiraba a tener el control civil y eclesiástico. O sea, él no solamente quería tener el control de lo que le correspondía, que era la iglesia, el lado espiritual, no, él también quería tener el control de los gobiernos, de los reyes, del mundo entero. Y hermano, cuando se combina esto, siempre la historia ha demostrado que las personas se corrompen. Una cosa es que Dios te llame a servirle, y otra cosa es que tú ambiciones no solamente aquí, sino también apoderarte de este lado. Así que ese era el gran sueño de Inocente III. Él desarrolló todo ese poder. Así que él ponía obispos, quitaba obispos, ponía reyes, quitaba reyes, excomulgaba a quien él quería. Entonces, ese poder él lo usó tremendamente. Y de tal manera, hermanos, que esta es una de las cosas que me sorprendió escuchar de este hombre en la radio, de este sacerdote en la radio, que decía, sorprendentemente decía, no podemos confiar en los concilios porque se equivocan. No podemos confiar tampoco en los papas porque se equivocan.
Cosa muy sorprendente que un sacerdote diga eso. Eso significa que él dijo, lo único que podemos confiar es en lo que dice la Biblia. Sorprendente, pero así fue. Ahora, hay algo más que ocurrió también a través de los siglos. Los reformadores no solamente estuvieron en ese desacuerdo con tanto poder del Papa y que el Papa se metiera en los asuntos políticos de las naciones, no estaban de acuerdo, sino que también señalaban la tremenda corrupción del clero, es decir, de los sacerdotes. Ya no eran sacerdotes por vocación, sino eran sacerdotes para vivir de la gente, para vivir de las personas. Ya no era por vocación o llamado de Dios. Ya no les interesaba prepararse y estudiar teología. Ya no respetaban el voto del celibato. Los sacerdotes hasta ahora hacen voto de celibato, de mantenerse puros sexualmente, pero ya todo el mundo sabía que no había respeto para su llamado, su llamamiento y su consagración sacerdotal. Algunos de los grandes escritores en el siglo XV y en el siglo XVI escribieron obras sátiras. Por ejemplo, Boccaccio escribió una obra llamada Decameron, donde él incluye una colección de cuentos en los cuales expresa su burla y sarcasmo, entre otros, de los monjes y de los sacerdotes de su tiempo. Es decir, no los respetaban, se burlaban de ellos porque conocían cómo vivían. Otro escritor, Desiderio Erasmo, era hijo de un sacerdote. ¿Cómo podía ser si no podían tener hijos, no podían tener mujer? Él era un hijo de un sacerdote y en su obra Elogio de la Locura escribe una sátira en la que se burla, entre otras cosas, de los monjes. Él mismo era hijo de uno de ellos. Entonces, todo este alejamiento de la palabra del Señor, todo este alejamiento que decía que la iglesia se había convertido simplemente en una maquinaria, en una gran maquinaria, con una gran jerarquía, con un gran poder, ya no era la iglesia de Cristo. Ya no era la iglesia que predicaba el Evangelio. Ya no era la iglesia que buscaba la salvación de las almas, la salvación de las personas. Otro aspecto causó el reclamo o la protesta, ¿verdad?, de los reformadores. La iglesia del Nuevo Testamento tenía una adoración muy sencilla. Su culto era muy sencillo. Había lectura de las Escrituras, había oración, había un mensaje basado en las Escrituras, se celebraba la Santa Cena y cuando había bautismos se celebraban. Era un culto muy sencillo, muy básico. Pero en el siglo III ya el culto se había hecho algo muy elaborado, muy sofisticado, con rituales que no eran básicamente originales, sino que ya eran muy elaborados. Así que en el siglo VII la Eucaristía se había convertido en la parte principal del culto de adoración. Es algo muy importante, por supuesto, pero el problema es que hicieron a un lado la palabra de Dios, la proclamación del Evangelio, ocupando la mayor parte del culto. El sacerdote tenía que ponerse una vestimenta muy especial, como hasta ahora lo vemos, ¿verdad? Esas vestimentas que usan esas personas. El sacerdote tenía que ponerse una vestimenta muy especial a la hora de celebrar los cultos. Bueno, si ustedes se acuerdan que esta mañana hablamos acerca de algunos reformadores antes de Lutero, del siglo XII, del siglo XIII, siglo XIV, siglo XV. ¿Qué decían ellos? Ellos decían, tenemos que volver a la palabra del Señor. Hermano, ¿habrá alguna práctica en nuestra vida que no esté de acuerdo a la Biblia? ¿Habrá alguna práctica que tal vez usted aprendió de sus padres, de sus abuelos o de alguien más, pero que no está en la palabra del Señor? ¿Qué debemos hacer con esas prácticas? ¿Qué tenemos que hacer? Totalmente desarraigarlas de nuestra vida. Si hay alguien aquí que tiene ídolos en su casa, hermano, ¿qué enseña la Biblia de los ídolos? ¿Qué hay que hacer con ellos? Literalmente dice Dios,
Destrúyelos, hazlos pedacitos, quémalos, no sirven para nada. Solo sirven para desviar el corazón de Dios, para ponerlo en otros lados. ¿Habrá alguien aquí que vaya a consultar con adivinos, con hechiceros, con curanderos? Hermano, desarraiga lo de tu vida. Eso no es de Dios. Esa práctica no es de Dios. Una vez platiqué con una persona que había practicado la brujería. Esa persona había practicado la brujería. No que había ido con brujos. Muchos van con brujos. Pero esta persona había practicado la brujería. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, un sacerdote me consagró a la brujería y me dio mi mesa. Un sacerdote católico. ¿Qué es eso? No permitas que nada ni nadie te aleje de la palabra del Señor. Porque si tú te alejas de su palabra, tú te alejas de Él. Los que ya somos evangélicos de años, tenemos que revisar también nuestra vida. A veces no tenemos ídolos de yeso, no tenemos ídolos de madera, pero a veces tenemos otros ídolos. O a veces nuestra oración es hueca. Venimos a la iglesia por costumbre, pero nuestro corazón realmente no está enfocado en Dios, sino que nuestra mente está vagando por otras cosas. Debemos revisar si nuestra vida está agradando al Señor. Los muchachos solteros que son novios, su vida, su noviazgo debe honrar a Dios, debe agradar al Señor. Hagamos una revisión si nosotros también estamos caminando en el camino del Señor. No somos anticatólicos, no somos antipapas ni ante todo eso, no fomentamos eso. Pero como estamos hablando de la reforma protestante, estamos hablando de la historia, de por qué los reformadores dijeron, hey, yo protesto, no estoy de acuerdo con todo eso. Y otro se levantó, no, yo tampoco, entonces este es un hereje, y lo condenamos, lo enjuiciamos, y si no se retracta de sus creencias, lo quemamos vivo o lo ahorcamos. O aún después de muerto, le desenterramos sus huesos, los quemamos, los hacemos polvo y los aventamos al río, como hicieron con unos reyes. Hermano, nos ponemos de ti. Revisa tu vida, hermano. ¿Qué hay en tu corazón que no le agrada al Señor? En tus prácticas, en tu corazón, en tu mente, ¿habrá algo que no está de acuerdo con la palabra del Señor? ¿Habrá algo que no honra a Dios? ¿Habrá algo que no permite que tu fe sea una fe solamente en Jesucristo, como lo descubrió Martín Lutero, para la bendición de su alma y para la nuestra también? Somos salvos solamente por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Hermano, por eso toda la gloria es para el Señor, toda la gloria es para Dios. Oremos, hermanos, vayamos esta semana con la disposición de honrar al Señor en nuestra vida. Honra el lunes, obedece el martes, también el miércoles, todos los días honremos al Señor. Padre, ayúdanos, Señor, para atesorar tu palabra. El justo por la fe vivirá, por la fe sola, sin necesidad de que nosotros hagamos obras religiosas para ser salvos. La sangre de Cristo es suficiente para nuestra redención. Pero ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestra vida, a dar buen testimonio, a hacer luz en las tinieblas. Ayúdanos a llevar el mensaje de salvación a los que no te conocen. Y si hay alguna práctica en nuestra vida, Señor, si hay alguna práctica en nuestra vida que no te agrada, ayúdanos, Señor, a abandonarla. Ayúdanos a renunciar a eso, para que podamos crecer, para que podamos madurar en Cristo, para que podamos ser ejemplo a otros. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Gracias porque en este día nuestra iglesia de Nazareno a nivel mundial cumple 116 años. Bendito sea tu nombre, porque tú has sostenido tu iglesia. Y en este mes estamos celebrando 507 años de la Reforma Protestante. Gracias, Dios, porque tu palabra debe ser el centro de nuestra vida para la doctrina y para la fe. Porque tu palabra es cristocéntrica. Tu palabra pone a Jesucristo en el centro. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros. Llévanos esta semana, Señor, bajo tu bendición. Donde quiera que vayamos, guárdanos, Padre, guarda a tus hijos. Protege a tu pueblo, Señor.
En ti descansamos. En el nombre de Jesús oramos, Padre Santo. Amén. Hermano, recibe la bendición de verdad. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor. Y donde quiera que vayas, te conceda la paz. Tenemos este compromiso, hermanos. Este miércoles, ¿qué vamos a celebrar? La monta anual de la iglesia. No permita que lo borren de la lista. Venga el próximo miércoles 6 de la tarde, va a estar aquí el superintendente para que todos participemos de la reunión anual de la iglesia. Señor les bendiga, hermanos. Bendecida semana.